Gracias, paz y misericordia os sean multiplicadas a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy estaré hablando sobre un tema muy importante, el tema de la salvación. Hace un tiempo yo hice un video donde estuve hablando de que nosotros somos salvos por gracia y no necesitamos obra. Estuve hablando también sobre este tema con algunos hermanos en la iglesia. Y luego, de nuevo, he recibido la pregunta, o algunos hermanos aún están en la duda de que nosotros para ser salvos necesitamos obras. Y la Biblia es clara, la Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe, no por las obras, por la fe. Lo único que el cristiano necesita es seguir creyendo en el Señor Jesucristo y es salvo. Bien, vamos a leer en Gálatas capítulo 2, desde el versículo 11 primero dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, nosotros conocemos que Jacobo en la carta habla un poco de un modo que al parecer contradice al apóstol Pablo, pero él no está contradiciendo al apóstol Pablo. Él nos está enseñando a nosotros los cristianos cómo nosotros tenemos que vivir en armonía los unos con los otros. Yo ya hablé en un otro video sobre ese tema, y si no lo encuentra, pues deja tu comentario abajo y yo entonces estaré haciendo exactamente otro video, quizás un poco más largo, sobre el tema de la fe sin obra es muerta, según lo que nuestro hermano y amado apóstol Jacobo habla. Luego, después que el apóstol Pedro habló con Jacobo, o con los que vinieron de Jacobo, estaba de nuevo con miedo porque empezaba a judaizar. Nosotros hemos recibido hoy un evangelio que ya tiene muchos años, y con el tiempo en las iglesias se van infiltrando cosas. Por ejemplo, antes la mujer no era pastora, pero en los últimos 35 años empezaron las mujeres a ser pastoras y hoy tenemos demasiados pastores. Y claro, las mujeres, como no pueden justificar esa posición bíblicamente, dicen que fue Dios que se lo reveló. Y así han entrado muchas cosas en las iglesias. Y una de ellas es la salvación por las obras. Y yo diré así: las religiones todas te ofrecen y te dicen que tú eres salvo por medio de las obras que tú hagas, que tú, según tú hagas, Dios entonces luego te pagará. Pero la Biblia no habla así. La Biblia habla con nosotros de una manera completamente diferente. Yo seguiré leyendo el texto y voy a leer ahora en el versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Pero vamos a volver al versículo anterior, donde él dice, aquí el apóstol Pablo dice, 3. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. De forma que el querer judaizar, tú ya siendo cristiano, o el tú querer justificarte por las obras de la ley, eso te va a hacer hipócrita. Porque nosotros no necesitamos hacer ciertos rituales, ciertas cosas que los demás hacen, o querer cumplir con ciertos requisitos que las demás religiones hacen y fe, aún en el cristianismo, para justificar nuestra salvación. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que somos salvos por gracia? Si leemos entonces en el mismo capítulo, en el versículo 16 de Gálatas capítulo 2, leemos lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hemos entendido acá. El apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles,
habla claramente que él, siendo judío, ha creído en Jesucristo. Y por medio de su fe en Jesucristo, él es salvo. Luego él dice claramente, aquí no lo digo yo, lo dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Luego, si nosotros ponemos atención a eso, entonces nos damos cuenta de que tú y yo, lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, somos salvos por la gracia, salvos por la fe. Y ahí yo quiero que tú, amado hermano, tú, amigo, que estás escuchando, que pongas tu fe única y exclusivamente en el Señor Jesucristo, y tu fe en el Señor Jesucristo te salvará. Como el mismo Señor decía a todos los que venían a Él. La mujer del flujo de sangre, la mujer y muchas otras más personas que llegaron a Él le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y cuando los cuatro jóvenes bajaron al paralítico por el techo, dice la palabra, Él, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Así que por medio de la fe en el Señor Jesucristo, tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Y el que le han sido perdonados sus pecados tiene entrada a la presencia de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la gracia, el amor y la misericordia de Cristo Jesús, nuestro Señor, sea siempre contigo. Aleluya. Amén.